Bueno, vamos a tratar de ser rápido, pero entendible. El tema, ya yo ni me acordaba cuál era el tema propuesto, por suerte la asociación me lo refrescó. Por supuesto, bueno, agradezco nuevamente a CREM, ¿no?, que siempre me invita para estas cosas y uno tiene posibilidad de compartir con quizás la gente que más lo va a aprovechar, ¿no es cierto?, porque son jóvenes. Cuando uno esto se lo cuenta a los viejos, es medio como que está tirando margarita a los chanchos. Así que acá hay una buena inversión. Herramientas de medida, almacenamiento, análisis e interpretación de datos de componentes químicos del agua potable. Un título medio complicado, pero vamos a ver un poco qué es. Bueno, yo pertenezco al Centro Universitario de Estudios Medioambientales, que se conoce como CUEM, de la Facultad de Ciencias Médicas. Es un centro bastante nuevo, oficialmente lleva menos de un año de reconocido, aunque ya va casi por 4 años de trabajo. Bueno, yo soy el director hasta marzo del año que viene y la doctora Maela Lupo es la vicedirectora. Les voy a contar un poco, para entender las cosas que se están haciendo y lo que vamos a ver, algunas cuestiones de mi trayectoria en investigación, que no vamos a decir que es una cosa espeluznantemente grande ni buena, pero bueno, vale la pena para esta presentación. Bueno, yo hace ya 35 años, si cuento bien, empecé a trabajar en la Facultad de Ciencias Médicas en el Laboratorio de Biología Ósea, este que tiene el logo como un huesito. Y ahí hice muchos trabajos de investigación, pero se pueden resumir en 2 grandes temas, básicamente. Estudios proteómicos y metabólicos en animales tratados con flúor. Dentro de estos animales, básicamente, trabajamos en la rata y en algunos casos en humanos. Ese es uno de los temas que me llevó por la vida durante casi 30 años. Y el otro fue en estudios moleculares y factores locales que regulan la absorción de calcio a nivel intestinal, básicamente en la rata. Hay siempre algunas cosas en humano y sí. Bueno, yo trabajé más o menos hasta el año 2015 en estas cosas. Hicimos grandes descubrimientos. Con respecto al flúor, se conocía que el flúor produce una enfermedad conocida como fluorosis, que se caracteriza por un aumento del estrés oxidativo. Bueno, varios aportes ahí lo hicimos nosotros, pero en los últimos trabajos con la doctora Fina, que trabajaba conmigo, una becaria, pudimos demostrar que el flúor lo que hace, frena, no hace falta entender mucho de esto, pero frena un componente de la cadena respiratoria, impidiendo el paso electrónico hasta el oxígeno, y entonces ahí se genera radical superóxido, que es el que desencadena todo el problema. Entonces dijimos, bueno, tenemos la vaca atada, sabemos por qué el flúor hace, cómo lo hace, en qué dosis, un montón de cosas. Mientras tanto, en un montón de partes del mundo siguen estas cosas, gente que se deforma, se muere por los efectos del flúor. Entonces esta foto y estos descubrimientos me produjeron un gran shock en mi vida. Yo dije, bueno, mientras el flúor normalmente está en el agua, mientras siga habiendo flúor en el agua, los chicos seguirán teniendo este problema y seguirán muriendo, o peor, viviendo en condiciones tremendas de deformación y de incapacidad. Y nos cuestionaban, ¿no?, de qué sirve. O sea, si yo me preguntaba cuando le miraba la cara a este chico, que hasta parece feliz, si yo me pudiera encontrar con él y le dijera, mire, usted está así porque el flúor inhibe el complejo 4 de la cadena respiratoria, me miraría sorprendido y diría, ¿y yo qué hago con eso?, ¿no es cierto? A nivel del calcio nos pasó exactamente lo mismo. Con el doctor Brun trabajamos durante mucho tiempo, desde que él era estudiante veníamos trabajando, en cómo se absorbe el calcio a nivel intestinal, y encontramos que hay una proteína, la fosfatasa alcalina, que es capaz de censar el calcio que hay en la luz y de esta manera regular lo que se absorbe de calcio. Si hay mucho calcio, esta proteína inhibe la entrada para que no nos intoxiquemos con calcio, y si hay mucho, esta proteína estimula para que entre más. Y qué lindo, nos sentimos satisfechos hasta que creo que salimos a comer y brindamos. Tengo por ahí una foto. Pero la verdad es que uno mira después textos como este que dicen en el 2005 la encuesta nutricional de salud
mostró que el 94% de las mujeres y la mitad de los chicos de 2 a 5 años no alcanzan una ingesta adecuada de calcio. Es decir, volví a cuestionar, digo, ¿de qué sirve que hayamos encontrado una proteína si el calcio no llega al aparato digestivo? Entonces, bueno, uno llega a una edad de investigación en que las investigaciones son buenas, pero uno se da cuenta que está investigando una serie de cosas y que no llega a la población. Entonces ahí me planteé que no depende de cuántas proteínas podamos descubrir o mecanismos sofisticados podamos plantear, que si no llevamos a acción a nuestras investigaciones, seguirán los problemas de salud. Y gran parte de la ciencia se aboca a eso, a estudiar cosas extremadamente sofisticadas, y mientras tanto la gente lo pica una vinchuca, que uno dice, pero si eso lo sacaría con un buen insecticida o haciendo una casa que no tenga rajadura o cosas por el estilo. Mientras tanto estudiamos cosas sofisticadas y así nos va. Entonces, bueno, esto que no vamos a decir que me llevó al borde del suicidio, pero sí me llevó al borde de pensar cosas nuevas. Entonces, ahí fue que creamos en el 2017. En el 2017 le pusimos nombre, ya veníamos trabajando. Y en una reunión dijimos, tenemos que identificarnos con otro nombre porque estamos trabajando en el medio ambiente. Entonces, bueno, ahí salió Centro Universitario de Estudios Medioambientales, que se creó un centro con 4 departamentos, un departamento de docencia, que cada uno tiene un director, departamento de extensión, uno de investigación y uno de servicio. Y nos pusimos a trabajar en varias cosas relacionadas al medio ambiente. Lo primero que le pusimos la atención fue al agua potable, porque orientado por la cuestión del flúor, ¿no es cierto? En el mundo hay miles de millones de personas que toman agua que tiene flúor en concentraciones tremendamente altas y que producen fluorosis. Y si uno le pudiera decir que el agua esa está envenenada y que tome otra cosa, sí puede, porque en algunos lugares ni siquiera hay un agua que no esté envenenada, ya estaríamos haciendo algo para la población. Entonces, la cuestión del agua potable fue lo que nos empezó a liderar, pero después de ahí empezamos a trabajar en otras cosas, en reciclado de residuos, en generación de compost, en estudios sobre el glifosato, y bueno, nos vamos ampliando hacia el medio ambiente, tenemos el aire en la mira también. Pero estudiar el medio ambiente es un problema. Cada vez que hemos dicho algo sobre el medio ambiente, alguien nos ha saltado, especialmente el área política, porque a todo el mundo le duele que uno diga que hay gente que se muere porque el agua tiene arsénico, porque el agua tiene flúor. Entonces, cuando creamos el CUEM, lo creamos con varios objetivos. Ya resalté el objetivo G, que es generar y transmitir conocimiento con independencia de poderes políticos, económicos y sociales. O sea, el CUEM funciona con fondos propios. Esperen que voy a cerrar la puerta porque mis perros ladran. Bueno. Esto de trabajar desde la casa está muy bueno, pero a veces uno entra en la intimidad. Pero está bueno. Un montón de perros raros el momento que no ladran. Lo que sí no saben nada de química, eso sí, cuando hablan no le presten atención. Entonces, bueno, creamos un centro, probablemente, no digo el único en el mundo, pero bastante único en el país, y debe haber poco en el mundo, que genera sus propios recursos económicos y no le pide nada ni a la facultad, ni a la universidad, ni a los gobiernos, ni absolutamente a nadie. Eso nos permite ser completamente independientes y no tener que sufrir presiones, especialmente del área política, como ya nos ha pasado. Bueno, muy bien. Entonces nuestro principal trabajo está alrededor del agua potable. Dice, ¿por qué agua potable? Y bueno, yo digo el agua potable, pero en realidad alrededor del agua que toman las personas, porque no siempre es potable. Porque no hay nadie que pueda sobrevivir sin tomar agua, porque de todo lo que ingresa por la boca, el mayor peso se lo lleva el agua potable, y ahí adentro hay una gran cantidad de compuestos que traen serios problemas de salud, como son el fluoruro, que si bien es un problema no tan grave en nuestro país, pero es un problema. El arsénico, que sí es un problema importante. El nitrato, el nitrito, el amonio, los agroquímicos y demás cosas. Entonces, bueno, centramos el estudio de agua potable en componentes químicos habituales, un análisis bacteriológico,
componentes tóxicos no habituales, investigar si hay plomo o no hay plomo. Efectividad de los filtros caseros, cada vez se difunde más la cuestión de usos de filtros, no caseros, sino comerciales, pero que se usan en la casa. Y las aguas envasadas, que también proliferan más porque hay toda una campaña de hacerle pensar a la gente que el agua que toma es de mala calidad y por qué no toma la que yo le vendo. Y organizamos un análisis de agua a un costo tremendamente accesible e inclusive gratuito. Si la persona no lo puede pagar, no lo paga. Y el objetivo es construir una base de datos propia con valores actualizados que nos permita rápidamente dar respuestas a las personas. ¿El agua que tomo es buena? ¿Sí o no? Y que no tenga que esperar o gastar un montón de dinero. Entonces, bueno, el tema de la clase es justamente mediciones y controles de calidad y almacenamiento de esa información. Entonces, este análisis de agua lo sustentamos sobre un riguroso control de calidad. Gran parte de mis horas del día pasan en hacer que ese control de calidad funcione bien, que vamos a ver un poco qué es, que a veces uno ni siquiera conoce. Y desarrollar nuevas metodologías de medición, nuevas tecnologías que nos permitan medir cosas que si no tuviera un equipo sofisticado no lo podría hacer. Y sobre todo informar a la población sobre la calidad de agua que consume y las acciones que deberían tomar. Así yo recibo a veces llamados telefónicos a un domingo a la tarde o un mail a las 2 de la mañana, porque el agua realmente a la gente le preocupa porque todos los días se tiene que enfrentar con ella. Bueno, entonces la cosa es así. El agua potable tiene múltiples componentes, nunca sabemos qué es lo que tiene, pero hay cosas que son habituales, el sodio, el potasio, el cloruro, el fosfato, y todo tiene límites. Entonces, si algunos límites se pasan, eso ya es malo para la salud. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos desarrollando, y vamos a seguir desarrollando por décadas, son mecanismos de medición de esos componentes. Luego que se miden, esos componentes se deben almacenar e informar. Y a su vez, ese almacenamiento es utilizado para hacer análisis de esos datos y tomar acciones. Es decir, bueno, miren, nosotros hemos medido durante tantos años y creemos que habría que hacer tal cosa. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este sistema que parece sencillo? Bueno, en primer lugar necesitamos muestras y para que todo funcione bien, la muestra tiene que tener una correcta recolección. Si la persona que quiere un análisis de agua se tiene que atener a un protocolo escrito con ítems que debe cumplir pie de la letra para que la muestra que llegue al CUEM tenga la calidad adecuada y que los resultados sean un reflejo de lo que era el agua que por esa canilla. Si uno cuida esta etapa tremendamente importante, puede hacer una medición y generar un informe que no esté representando que lo que había ahí. Entonces, bueno, esto está escrito, entonces cuando alguien quiere traer una muestra de agua, le damos esto para que lo traiga, y bueno, llega la muestra de agua. Cuando la muestra de agua llega, va directamente al proceso de almacenamiento de datos, donde la muestra se torna ciega, o sea, de ahí en adelante, cada muestra de agua no sabemos de dónde es, y ya le explicar por qué. Entonces, la muestra entró y va al proceso de almacenamiento, y ahí entra, esto es un esquema, ya hace casi 5 años que venimos desarrollando un software, que como lo usamos para administrar todo el tema de agua, uno de los integrantes del grupo, siempre me gustan los nombres así tipo dioses o cosas de ese tipo, y entonces él le puso Atlanti 1.0 y de ahí quedó un software que administra todo el proceso y al cual ingresa una muestra que por su vez va a ingresar un usuario. No puede ingresar cualquier persona para evitar problemas, cada usuario tiene una clave personal con la que ingresa y queda almacenado quién ingresó al software, es decir, si algún intruso ingresara al software, nosotros podemos detectar quién es el que ingresó. Ingresa la muestra y automáticamente Atlanti le asigna un código con el cual nos vamos a manejar. De ahí en adelante la muestra pasa a llamarse A340, A875. No sabemos si es un agua envenenada, si trajeron de Corral de Bustos, si es agua de Rosario o si es agua producida por alguna empresa. Esto ya vamos a ver por qué. Y a su vez, bueno, este software nos da una posibilidad de auditoría, de informe, de ir visualizando datos.
Esto, digamos, es el alma del funcionamiento del laboratorio, porque cada vez controla más. A veces pienso, me hace acordar, a mí me gustan mucho las películas Terminator, y me hace acordar al software este de Terminator, que dio lugar a tantas, que en un día determinado empezó a tomar control de las cosas. Pero bueno, estamos tratando de que Atlantis no se torne, no me acuerdo el nombre, pero no se torne ese software y permita que nosotros lo programemos y funcione a nuestro servicio, y no que nosotros algún día tengamos que empezar a servirle a él. Bueno, entonces, la muestra ingresa, las personas que miden y las muestras están ciegas, es decir, medimos sin saber qué medimos, por lo tanto evitamos ciertos problemas. A la hora de una medición, y esto que yo estoy contando ahora para el agua, es extremadamente importante, porque para cualquier trabajo de investigación, si no hay medición, no hay investigación. Si no hay medición, no se puede cambiar nada. Entonces, no se pueden tomar decisiones. Y toda medición, no importa que yo esté midiendo el sexo de persona, el color del cabello o la concentración de amonio en el agua, está sujeta siempre a 5 problemas letales. A la precisión. La medición tiene que ser precisa. Si es imprecisa, voy mal, no sirve la medición. Tiene que ser exacta. La exactitud es clave. Si no es exacta, no sirve la medición. Perdí tiempo, y no solo perdí tiempo, puedo ejecutar acciones erróneas. Tiene que estar libre de sesgos, no tiene que estar sesgada. No tiene que tener equivocaciones, que son cosas bastante comunes en el laboratorio, y no tiene que haber fraude en esto, que es bastante común a la hora de medición. A veces hablo con las personas del laboratorio y la gente me dice, no puede ser que sea así. Yo siempre le digo, no he encontrado personas más fraudulentas que los investigadores, entre los cuales me incluyo yo. Entonces, esto es clave que tenga, y bueno, Atlantis, ya vamos a ver cómo trata de controlar estas cosas y monitorearlas. Lo podemos ver ahora un poco, porque quizás para los que son más nuevos en la investigación no saben muy bien lo que es ser preciso, exacto, no logran la diferencia. Entonces es fácil de entenderlo con un tiro al blanco y 3 tiros que haya tirado un tirador. Por ejemplo, supongamos que una persona tiró 3 balas y las pegó así. Las pegó todas muy cerquita, pero lejos del centro. Entonces uno dice, este tirador es preciso, tira siempre al mismo lugar, pero no es exacto, porque no le pega al centro. Entonces cuando nosotros medimos, podemos tener una medición precisa, y dice, sí, siempre me da más o menos lo mismo, pero qué lejos que está del valor que tenía. Entonces, esto sería una medición precisa, pero no exacta. Esto sería una medición precisa y exacta, lo que uno siempre quiere. Es decir, que todos le peguemos cerca, que siempre nos den más o menos el mismo valor, y que ese valor esté cerca del valor real. Ese es el sueño de todo medidor. Pero podemos tener esta situación, que sea exacta. Estoy alrededor del valor, pero no le pego cerquita, le pego medio alejado. Entonces uno dice, esta medición es imprecisa, aunque es exacta. Estas cosas son relativamente fáciles de controlar, pero están los vicios humanos, el sesgo, el fraude y el error. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es esto. Supónganse que una persona fue a tirar al blanco y pegó todo bastante cerquita entre sí y bastante cerca del centro, pero no le pegó al centro. Entonces, él inconscientemente dice, qué preciso y qué exacto que fui. Medio como que se conforma, ¿no? Dice, y estaba tan cerquita que puedo pensar que está sobre el centro. Eso es el sesgo, cuando nosotros medio inconscientemente decimos, qué bien que me fue en todo, cuando no me fue bien en todo. El fraude es esto, ¿no? Cuando pegó en cualquier lado y uno le pregunta, ¿cómo te fue en la clase de tiro? Me fue bárbaro, fui preciso y exacto, pero él sabía que no lo fue. Eso es el fraude, dar un resultado exacto y preciso cuando en realidad no lo fue. Esto es lo peor que podemos tener en la ciencia, y existe y es difícil de controlar, aunque vamos a ver cuáles son los mecanismos. Y el otro es el error, ¿no? El que, tiró, pegó en cualquier lado, después se olvidó, a los 3 días yo le pregunto, ¿qué tal te fue? No, me fui bien, fui preciso y exacto, pero no fue mala intención, no fue fraude, no fue inconsciencia, sino que fue un error, una equivocación, ¿no? Le había pegado mal. Entonces, cuando medimos, tenemos todos estos problemas.
El problema no es que la medición sea mala, siempre recuerden esto, cuando hago una medición voy a producir un cambio en el mundo, un cambio en la humanidad, grande o chiquito. Eso, cuando hago una medición hago eso. Si cuando hago una medición no estoy produciendo ningún cambio en la humanidad ni en el mundo, aunque sea chiquitito, me tengo que preguntar por qué estoy midiendo, ¿no es cierto? Pero eso es tremendamente importante. A nosotros nos traen una muestra de agua, el arsénico me da arriba del límite, yo le mando inmediatamente un mail a la persona y digo no tome más agua. Esa persona deja de tomar agua y empieza a hacer otra cosa. Produje un cambio en el mundo, pequeño, pero no tan pequeño para esa persona, porque si seguía tomando el arsénico capaz que se iba a morir a los 50 años y así iba a vivir hasta los 80. O sea que si uno mira el cielo tampoco es tan chiquito. Entonces, bueno, tengo que cuidar estas cosas tremendamente. Entonces eso recuerden siempre, cuando uno mide va a producir un cambio. Si no produce un cambio en la sociedad, en la humanidad, en el mundo, cuestiónense por qué están midiendo, si vale la pena seguir haciéndolo. Pero si va a producir un cambio, tienen que controlar esto porque pueden inducir a que ese cambio vaya en el sentido incorrecto. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer una medición que sea precisa, exacta, libre de sesgo, sin equivocación y sin fraude, o al menos que la precisión y la exactitud sean lo más grande posible y que los sesgos, equivocación y fraude sean lo más chicos posible. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de acciones que uno toma en el laboratorio para que eso ocurra. La precisión y la exactitud podríamos decir que es lo fácil de controlar. ¿Y qué tenemos? Varias cosas. Por ejemplo, desarrollo de reactivos propios, organización por lotes, es decir, cada reactivo que se prepara, sabemos claramente qué concentración es, en qué fecha se produjo, qué lote tiene, y esto está cargado en un software. Entonces, cuando hay problema de exactitud, sabemos con qué lote de reactivos se midió, con qué fecha fue preparado, quién lo preparó, a partir de qué droga, y entonces, bueno, ante problemas de exactitud, esto es uno de los centros de atención. Si esto está bien informatizado, bien realizado, permite rápidamente encontrar esos defectos. Lo que vamos a ver un poquito más adelante es cómo surgen esos efectos. Esperen que voy a mirar la hora, que no los quiero cansar. Otra cosa tremendamente importante, y hemos sorprendido muchas veces a gente de lugares sofisticados, son los protocolos estandarizados. Es decir, un laboratorio tiene que tener lo que se llama protocolos estandarizados, que son todo escrito lo que se hace con lujo de detalles. En el laboratorio nadie hace nada que no esté escrito y no haya sido analizado y discutido. Por lo que esto va cambiando diariamente. ¿Por qué? Porque descubrimos que hay cosas que se pueden hacer mejor o peor, pero todo está escrito. Lo único que no estaba escrito en protocolo en el laboratorio, siempre digo, es el mate. Y como ahora no tomamos mate por la cuestión de la pandemia, está todo protocolizado. Entonces esto es clave, y cuando me han venido a visitar gente de universidades extremadamente bien posicionadas en el mundo, se han sorprendido y le han sacado fotos a esto. Siempre recuerdo la visita de la profesora de bioquímica de la Facultad de Odontología de San Pablo, que ocupa un lugar entre las 50 mejores universidades del mundo, vino y se sorprendió y dijo, lo voy a hacer en mi universidad. Entonces esto es otra cosa extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hace que lo hagamos siempre de la misma manera, y al hacerlo siempre de la misma manera nos va a salir siempre de la misma manera, como cuando uno ejecuta una receta de cocina. Si yo para el budín inglés sigo una receta, me sale siempre igual. Si lo hago medio sin seguir una receta, todavía tengo un budín distinto. El problema es que al budín me lo como, pero si yo cuando hago una medición distinta, voy a inducir a acciones que muchas veces sean indeseables. Estos son dos puntos tremendamente importantes, ténganlo en cuenta. Yo a esto lo empecé a implementar, a estas cosas, en el año 2010, cuando ya tenía 50 años. Me di cuenta tarde y por eso intento a los jóvenes inducirlo a que lo hagan de entrada. Y la gente que trabaja en el laboratorio, hay gente que nació con esto y cree que siempre fue así, pero no, antes no era así. Otra cuestión para controlar la exactitud y la precisión es tener un control estricto de los materiales que utilizamos. En los laboratorios lo más comunes son los materiales volumétricos, con los cuales medimos volúmenes, y las balanzas. Entonces tener dos balanzas de muy buena precisión, con las cuales a su vez puedo controlar el material volumétrico, es clave, porque acá es donde se origina gran parte de los errores aleatorios y sistemáticos, que son los que nos hacen imprecisa e inexacta medición.
Entonces el control de calidad de los reactivos, el control de calidad de los procedimientos y el control de calidad del instrumental es clave. Y todo es posible y no hace falta grandes fortunas para hacerlo, sino una decisión de ponerse a hacerlo. Por supuesto que una buena balanza como esta, a nosotros que no recibimos dinero de ningún lado, nos resulta costoso. Pero bueno, esta balanza la compramos, en realidad la compramos con dinero de los alumnos que toman los cursos. ¿No es cierto? Quizá alguno de ustedes ha hecho el curso de ayudante de laboratorio que damos nosotros y paga una inscripción y bueno, eso se volcó ahí. Esto lo compramos en parte con el dinero que salió este año. Lo mismo que las micropipetas. Pero bueno, esto es clave. Vamos garantizando al menos precisión y exactitud. Pegar cerquita y cerca del centro. Todo juntito y cerca del centro es clave. Otra cosa, digamos, que importante es tener el equipamiento adecuado. Entonces, bueno, nuestro laboratorio tiene un departamento interesante de electrónica y de mecánica que desarrollamos nuestros propios instrumentos. Algunos de estos son los instrumentos que tenemos, electrodos. Yo tengo una gran suerte, tengo un hijo ingeniero electrónico y con el quien compartimos gran parte también de la ciencia porque él se dedica a lo mismo y entonces, bueno, cuando nos juntamos a tomar una botella de vino, terminamos diseñando algún instrumento. Y bueno, esto también es parte, porque uno en estos instrumentos no sé exactamente cuándo fallan y por qué fallan. Y entonces es más sencillo que un sofisticado instrumento que muchas veces falla y no sabemos por qué. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, bueno, esta es otra cuestión que lo veo interesante a la hora de... Por supuesto, pero no cualquiera lo puede hacer. Hay que convencer a alguien que le guste la electrónica y la mecánica para que se ponga a hacer estas cosas y uno tiene que saber mucho también de eso. Pero todo ayuda a la precisión y exactitud. Por supuesto, si no los hago, los compro y normalmente un equipo como este, que a lo mejor puedo adquirir, vale 10 o 20 veces más que lo que me puede salir, o quizás mucho más. Entonces muchas veces no lo puedo adquirir. Otra cosa, ahora vamos a lo interesante, el fraude, las equivocaciones y el sesgo. Estas son cosas, los otros son problemas de la física, la matemática, la química, la exactitud y la precisión de la electrónica, son todos problemas ajenos al hombre. El fraude, la equivocación y el sesgo salen del egoísmo, de la enfermedad, de cuestiones de las personas. Entonces, bueno, uno de los mecanismos es todo lo que se hace queda registrado y escrito. Si alguien trabajó, tiene que estar escrito. Entonces, bueno, en el cual hicimos nuestros propios cuadernos que tienen los usuarios. Estos cuadernos están numerados, no se puede arrancar ninguna hoja. Y si a mí me muestran un dato y no está escrito en el cuaderno, no se hizo, tiene que estar escrito en el cuaderno. Y tiene que tener fecha. Entonces, es casi imposible generar fraude, porque habría que ser mucho más que inteligente, porque hacer un fraude no es sencillo, y en la ciencia es mucho peor. Entonces va quedando todo registrado. Entonces si alguien intenta hacer un fraude, lo más probable es que se pise el palito, porque Atlantis me va registrando todas estas cosas, después me va haciendo llamado de atención, y yo esto acá a la derecha tengo Atlantis, y a la izquierda tengo los cuadernos, entonces puedo rápidamente controlar. Y los números que figuran acá, 1, 12, 13, son los mismos números que maneja Atlantis. Entonces, es como que es fácil. Con eso controlamos el fraude. Las equivocaciones son bastante comunes. Y sabemos que cualquier persona se puede equivocar. Y sabemos que se equivoca más quien trabaja más. Eso también. Siempre le cuento la historia. Yo entré a trabajar en el laboratorio el 19 de julio del año 1985. Y el 20 de julio me equivoqué por primera vez. Llevaba un día trabajando. Fui me temblaban la rodilla a hablar con mi director y le dije, doctor, me equivoqué. Y el doctor Puche en su momento miró con una voz gruesa que te asustaba y me dice, el que no trabaja nunca se equivoca. Me dio una gran enseñanza. Y es cierto, o sea, cuanto más trabajamos, más nos equivocamos, pero lo importante es que nos demos cuenta y la contemos. Entonces, bueno, la equivocación es una cosa común, pero salta rápidamente si está todo registrado en los cuadernos. Y lo mismo el sesgo, todo entre cuadernos y Atlantis logramos de alguna manera controlar eso. El fraude es difícil de controlar porque el que hace fraude lo intenta disimular, el que hace equivocación no, el que hace equivocación
y sesgos tampoco, entonces estos son más fáciles, fraude no. Pero bueno, normalmente disminuimos bastante el fraude, porque yo a la gente que trabaja le digo que si descubro a alguien que hace fraude, lo voy a matar. Porque por la edad que tengo probablemente me den prisión domiciliaria, y creo que la persona que hace fraude en cuestiones de ciencia, donde hay salud de por medio, merece la pena de muerte, o algo peor quizás, ¿no? Así que bueno, creo que es un poco, como no se los digo en broma, se los digo en serio, creo que disminuye bastante, y en general la gente, especialmente la gente joven, no es fraudulenta. Lo que son fraudulentos son los viejos, no somos peligro nosotros. Bueno, muy bien. Precisión, exactitud, fraude, equivocación, errores, informe, los controla Atlantis. O sea, Atlantis recibe toda la información, la va organizando, va detectando, le voy a mostrar cómo va detectando cosas y nos va informando, especialmente a las personas que estamos a cargo de esto, ¿no? En general, la doctora Lupo y yo somos los que más estamos, pero hay gente joven que ya ha aprendido a ver estas cosas también. Bueno, Atlantis es eso, no es otra cosa que un software construido por los propios miembros del CUEM, donde todos están haciendo aporte y sorprendentemente hay alumnos muy jóvenes que programan muy bien. ¿Qué nos muestra Atlantis? Atlantis, además de cargar todos los datos, nos permite tener un rápido acceso a estas cosas, son estos gráficos que nos van mostrando la evolución de una medición. Entonces, por ejemplo, este gráfico, si estos son puntos, cada vez que una persona mide algo, se calcula una variable que se llama UDS, unidades del bioestándar, y tiene que caer siempre entre el valor menos 2 y 2. Cuanto más cercano a 0, mejor. Entonces dice, bueno, esta medición, una medición bastante buena, acá hubo 2 veces que se fue afuera, entonces esta vez la medición fue poco exacta, entonces uno tiene que revisar todo. Y a su vez nos permite ver errores sistemáticos. Por ejemplo, acá vemos que siempre los puntos están un poco arriba, un poco abajo. Sin embargo, en la medición de sulfato, si bien parece ser más precisa que esta, porque todo está más cerquita del 0, acá parece estar instalándose un error sistemático. Hay algo como que nosotros vamos aumentando de peso y cuando nos dimos cuenta no nos entra mal pantalón. Acá vamos viendo que estos valores van cayendo tan lentamente que si no tuviéramos esta gráfica no nos daríamos cuenta. Acá se está instalando un error sistemático, hay algún instrumento que está midiendo por defecto y bueno, hay que tomar acción a ver qué es lo que está pasando. Entonces esta gráfica nos alerta de errores sistemáticos que se van instalando, que pueden estar presentes en todo momento y precisión. Este también nos habla de la precisión. Lo ideal es que esté debajo de esta línea roja. Entonces dice, bueno, a veces se escapa, y bueno, cuando se escape hay que sentarse a ver, no quiere decir que se invalida todo, pero hay que ver cuánto se escapó y por qué se escapó de ese valor. Pero uno puede ver la evolución del operario, por ejemplo, esta es la medición de fosfato que hace una de las chicas, una de las encargadas de varias mediciones en el laboratorio, y acá, por ejemplo, nosotros vemos, en este momento hicimos un cambio de metodología. Se ve claramente el cambio de metodología. Acá veníamos con cierto error y el error bajó. Esto es la pendiente de la recta que nos indica la sensibilidad. Teníamos una cierta sensibilidad, después de haber cambiado la metodología, aumentó la sensibilidad. Eso es bueno. Esto es la linealidad de la medición. Cuanto más lineal, mejor, y cuanto más cerca de 1, mejor. Vemos que hicimos un cambio de metodología y de ahí en adelante fuimos mucho mejor. Entonces uno se va dando cuenta en base a esta gráfica de las acciones que va tomando sobre la medición si mejoran o entorpecen. Estos puntos verdes nos hablan de la calidad del reactivo, de la estabilidad del reactivo. Veníamos en cierta cosa, hicimos un cambio de metodología, la estabilidad del reactivo pasó a ser muchísimo mejor. Entonces, en base a esto podemos ir controlando precisión, exactitud, estado de reactivo, estado de los equipos. Los equipos en estas dos se ve el funcionamiento, en estas tres se ve el funcionamiento de los equipos. Esta no les comento mucho porque la estamos implementando ahora y la recuperación es tremendamente exigente y bueno, la vamos a implementar porque sabemos que implementando esto vamos a estar mucho más cerca de dar una medición adecuada. Entonces, bueno, esto Atlantis nos va mostrando, entonces uno se pone y dice, che, qué raro ese punto, ¿no? A ver, ¿a qué día pertenece? A ver, tráeme el cuadernito. Entonces, bueno, uno va viendo ese tipo de cosas. Esta evolución es así, uno dice, qué raro esto, ¿eh? Este aumento. ¿No habrá un fraude acá que me va diciendo que cada vez más sensible? Venga el cuadernito, vamos a ver los datos.
Si es un problema de equivocación, sesgo, precisión, exactitud, lo vamos a corregir. Si es un problema de fraude, bueno, veremos. Si lo tengo al alcance, cortaré la cabeza con lo que tenga. Muy bien. Después tenemos lo que llamamos controles integradores. O sea, cada determinación tiene un control y después Atlantis está incorporando tecnología que permite ver de una manera global a toda la determinación. Entonces así tenemos correlaciones, donde tenemos, por ejemplo, acá todas las especies cargadas en el agua, y acá la conductividad. Entonces Atlantis nos muestra una gráfica donde cada muestra que analizamos, si aparece con un puntito verde, es como que la analizó en conjunto y dice, en conjunto viene bien, pero a las que nos marca en rojo, es decir, revisen esto, porque acá hay algo que Atlantis le está diciendo que hay algo raro, no sé qué es, pero mírenla. Entonces nos indica el número, A299, entonces vamos a buscarlo. Y va analizando todas las muestras y va poniéndolas acá. Entonces cuando colocamos una nueva muestra, luego la medición la analiza. Después, bueno, se está sumando la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, redes neuronales, árboles de decisión, también son interesantes para tomar decisiones porque son realmente, como dice el nombre, inteligencia artificial. No tiene nada de inteligente, no son otra cosa que software, pero que permiten hacer razonamientos que el cerebro humano ya no tiene la capacidad. Entonces con esto la inteligencia artificial va tomando decisiones. Si la alcalinidad total fue menor de tanto, debería haber dado tal cosa. Es decir, ojo que no dio, grita. Eso. Y el análisis multivariado también es otra cosa que nos permite ver, si yo tengo un agua que vino por varias mediciones, sospecho que es, o sea que un agua sospechosa, que no es de buena calidad, entra en el análisis multivariado y todos estos puntos son las aguas aceptables. Entonces esa agua que yo sospechaba que era sospechosa, me cae acá, digo, esto me está confirmando. Entonces, bueno, a ver, pongamos más el ojo en esa. Entonces, bueno, Atlantis está incorporando, ya lo tiene incorporado, lo está por incorporar y también lo está por incorporar. Son cosas que nos van haciendo decir cosas sencillas, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, ¿qué permite decir esto? No, cosa muy rara, es decir, su agua tiene tanto miligramo de calcio y tiene tanto de arsénico, pero lo que le estoy diciendo es cierto, ojo, esto es lo que nos permite. Bueno, una vez que pasamos la medición, que se superaron todas estas cuestiones, o por lo menos que no fueron descubiertas, pasa al almacenamiento de datos y eso genera un informe. Atlantis genera un informe automático que lo manda a una carpeta y bueno, hay una persona encargada, un alumno encargado de tomar esos informes, evaluarlos. Una vez que los evaluó, pasa a mi carpeta y yo de ahí lo vuelvo a analizar, lo miro si los datos son coincidentes, lo firmo y se lo enviamos y le damos una recomendación. Acá abajo un comentario, como este acá dice, el agua no cumple con las características químicas impuestas por la legislación. Comuníquese para saber qué decisión hay que tomar, ¿no es cierto? Porque uno le tiene que decir, bueno, el agua no sirve, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo de tomar agua? No puedo tomar agua porque aún con la hormona antidiurética el agua que tengo va a alcanzar poco tiempo. Entonces tengo que seguir tomando agua. Entonces, bueno, ahí viene un asesoramiento, si bueno, haga esto, o haga esto o haga esto. Y después, bueno, todos los datos de medición pasan a una base de datos y eso va a análisis, ¿cierto? Para que nos permita tomar otras acciones, por ejemplo. Es bastante común, un problema común en los individuos es la ingesta de sodio por problemas relacionados a la hipertensión. La gente escucha por televisión, sale al supermercado, compra una cosa, compra otra. Entonces nosotros estamos en condiciones de decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá puse uno por poner el sodio, pero para cualquier componente podemos hacerlo. Atlantis nos grafica en un límite anaranjado cuál es el límite recomendado que no debería pasar el sodio en el agua. Y en rojo un límite obligatorio, es decir, cualquier agua que tenga más de 200 de sodio, no la tome. No la tome. Por supuesto, si no tiene otra cosa a mano, tómela. Cualquier agua que esté entre 100 y 200, trate de ver si puede conseguir un agua mejor que esté bajo de 100. Entonces, por ejemplo, es bastante, si uno le pregunta a 100 personas si el agua de Rosario es buena o es mala, seguramente 90 le va a decir que es una porquería, y sin embargo, el agua de Rosario, por ejemplo, acá les muestro el caso del sodio, todas las aguas que medimos en Rosario tienen un nivel de sodio inferior al límite recomendado. O sea, desde el punto de vista de sodio, es un agua de
extremada calidad y podría ser tomado por una persona hipertensa sin ningún problema, porque para llegar al límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud se tendría que tomar 20 litros de agua por día. Nunca una persona va a tomar 20 litros de agua por día. Sin embargo, hay personas que van y compran aguas de bajo contenido de sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología, pensando que el agua Rosario es mala. Entonces, bueno, este tipo de acciones son importantes, que uno tiene que ir y educar a las personas en los lugares adecuados. Otra cosa interesante, por ejemplo, que sale de los análisis nuestros son los filtros. Hay muchísimas personas que tienen filtros en la casa que son extremadamente costosos y que le prometen que van a tomar un agua de muchísima calidad. Y, por ejemplo, este es un dato interesante. No recuerdo cuántas, pero creo que analizamos alrededor de 10 aguas en las cuales le medimos el contenido de arsénico al agua que salía por la canilla y al agua que sale por el filtro. Y nos sorprendimos. Este valor acá es la mediana. Esta es la mediana del arsénico del agua que sale por la canilla. En primer lugar, esta persona no necesitaba filtro, porque el arsénico está debajo todas estas aguas están por debajo del nivel recomendado por la OMS, que es de 10. Entonces uno dice, ¿para qué le puso un filtro si el arsénico es lo más peligroso y todos estaban debajo de 10? Sin embargo, cuando analizamos el agua que sale del filtro, algunas aguas que entraban con menos de 10 salen con 15. No sabemos por qué. Probablemente por las resinas y cosas que tiene adentro que le están aportando arsénico. Entonces, cuando a mí una persona me pregunta, tengo un filtro en mi casa, le digo, en primer lugar, tráigamelo para analizar, y si vive en Rosario, saque el filtro y conéctelo a la red directamente porque sale mejor agua. Entonces, bueno, esto nos permite ir tomando ese tipo de acciones. Y bueno, ¿cómo es la calidad del agua que tomamos? Cada vez más consultas de un grupo de Facebook, Instagram, mail, en la calle, nos cruzamos, la gente cada vez conoce más que trabajamos sobre ese tema y pregunta, ¿cómo es la calidad del agua? Entonces, a veces tenemos respuestas inmediatas. Muchas veces el otro día una persona, creo que era de Olivero, por acá cerca, me dice, tengo que hacer analizar el agua, pero bueno, estamos en pandemia, no sé cómo hacerlo. Le digo, ¿de dónde es usted? De Olivero. ¿A dónde vive? Me dio las coordenadas, a través de Atlanti buscamos, teníamos varios pozos medidos ahí. Le digo, miren, es una zona que no es peligrosa, no hay arsénico, ni fluoruro, ni nitrato, si no tiene algún feedlot cerca, poco probable que el agua suya esté contaminada. Por supuesto, cuando se puede viajar, tráiganos el agua, pero podemos responder muchas veces, dar una respuesta rápida. O el otro día una señora acá del centro me llamó, había escuchado, yo estuve en radio, me llamó, me dice, el agua, cada vez que hablo del agua de la canilla, el agua de la canilla me sale turbia. Le digo, ¿usted en qué lugar vive la Argentina? En Rosario. Ah, digo, en Rosario, ¿qué viene? ¿Del centro? Sí. Y le digo, bueno, lo más probable es que sea el Cuerito, porque el agua de Rosario lo hemos medido de varios lugares, no pocos, muchos lugares, y aún de caños clandestinos en barrios periféricos, el agua sale de buena calidad. Así que digo, haga revisar el Cuerito, y le dije ahí mismo, haga una pequeña prueba, le digo, abra la canilla, saque un vaso, pero déjela correr 10 segundos y saque otro vaso. Y le digo, ¿cómo está el segundo vaso? No, ese está limpio. Le digo, el Cuerito. Bueno, así que haga cambiar, arreglar la canilla. Y de bueno, si no tenemos la base de datos, que venga al laboratorio. En el laboratorio podemos dar respuestas rápidas, en 8 horas podemos identificar todos los componentes del agua, hasta los tóxicos, pero en general la respuesta la damos entre 1 y 2 meses. ¿Por qué? Bueno, porque dar una respuesta en 8 horas tiene un costo altísimo. O sea, responder rápido exige un gasto de reactivos que no lo tenemos cuando la respuesta es mucho más rápida. Pero bueno, para dar esta respuesta, la medición tiene que ser precisa, exacta, sin sesgo, sin fraude, sin errores, y también tiene que ser oportuna, ¿no es cierto? Porque si una persona que tenía una muestra a mí me consultó y yo veo que es de una zona de hidroarsenicismo crónico, le voy a decir, deje rápidamente tomar esa agua, trate de buscar un agua mineral y tráigala y voy a ver si le da respuesta en 8 horas. Es decir, que uno además de todo eso tiene que dar que la medición tiene que ser oportuna. Que yo a una persona que tiene arsénico de 500 partes por billón le dé un informe a los 2 meses, de nada le sirve, porque a lo mejor ya ha inducido cáncer, o si tenía fluorosis vaya a saber qué es lo que indujo. Entonces también tiene que haber una respuesta oportuna del laboratorio que pueda identificar rápidamente la zona en la que viene, o de dónde viene. ¿No es cierto? A mí me dicen, no, esta es un agua de ósmosis inversa que viene de la localidad La Chispa.
Digo, quédese tranquilo, a todas las plantas de Homos inversa de la provincia de Santa Fe que hemos analizado y en los momentos que hemos analizado, todas andan perfectas. Evidentemente la provincia está invirtiendo muy buen dinero y los controles funcionan bien. De todas maneras conviene analizarla, pero no me pondría a trabajar en 8 horas con una planta de Homos inversa sabiendo que hasta ahora el 100% han sido efectivos. Bueno, me doy cuenta que he llegado al final y usted casi 45 minutos, espero no haberlos cansado y que estén ahí, ¿no es cierto? Yo hablé y no pregunté si estaban ahí. Sí, pero creo que sí. Así que bueno, están. Bueno, espero si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Ha sido largo esto, a mí me pasa rápido, pero cuando uno escucha no es tan rápido. Pero bueno, así que bueno, quedo a disposición de ustedes. Espero que haya sido atractivo. Sí, estuvo muy entretenida. Le vuelvo a insistir, ustedes están acá porque les interesa la investigación. Si no hay medición, no hay investigación, porque yo para investigar tengo que medir ¿cómo se llama? El ambiente natural, tengo que medir la naturaleza, no tengo escapatoria. Ya sea que estoy midiendo algo de origen cualitativo o cuantitativo, tengo que hacer mediciones y no puedo producir ningún cambio si no mido. Y siempre recuerden que puedo producir cambios en el sentido equivocado. Si yo a una persona que tiene 5 partes por millón de flúor me equivoco y le digo que tiene 0,5 y le digo siga tomando el agua, lo estoy condenando a él y probablemente a su descendencia. Hay trabajos que indican que si las madres toman flúor, las crías tienen problemas. Entonces, la decisión es clave en estas cosas. La decisión es clave y la medición es imprescindible. Bueno. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero mandar mi agua a analizar, ¿con quién me tengo que comunicar? Conmigo o con quien tenga cerca que tenga el logo del CUEM que usted sepa que es del CUEM. Es decir, CUEM-UNR en Instagram, Estudios Medioambientales en Facebook y si no, bueno, a través de mi mail en la facultad y bueno, iremos haciendo, la idea es tener nuestra base propia, nuestra conexión propia. En este momento, como decía, la idea es no recibir dinero de nadie para esto más que de quienes quieren saber la calidad del agua. Es decir, usted quiere saber la calidad del agua y quiere que yo le diga que está bien. Entonces, si recibo dinero de alguien, lo voy a recibir de usted, no de un gobernante. Les cuento una historia interesante. El estudio sobre el hidroarsenicismo y la fluorosis lo empezamos a hacer en La Pampa, en General Pico. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona de hidroarsenicismo importante. Empezamos a analizar el agua. Tuvimos la suerte de que tengo 2 médicos conocidos que trabajan en el hospital de ahí. Entonces empezamos a hacer un estudio a través de personas que iban al hospital, personas sanas, que iban porque llevaban a un familiar o porque iban a hacer un estudio de un familiar. Entonces mientras esperaban, uno de los médicos salía, usted dice, le invitaba, usted no querría participar en un estudio, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un pinchazo en el dedo para hacer una muestra de glucemia en ayuno y traer una muestra de agua. La mayoría de las personas sí, porque le explicaban un poco cuál era la ventaja. Pero cuando empezamos a analizar las muestras de agua, ni agua era potable. Entonces a las personas le mandaban un informe diciendo el agua que usted consume no es potable, tiene mucho arsénico, debería hacer tal cosa. Al poquito tiempo el director del hospital lo llamó a los médicos y le dijo, miren, si ustedes siguen informando el agua de esta forma, no van a poder seguir haciendo el estudio acá. O sea, del gobierno alguien le había dicho, o de algún estadio, de alguna parte estatal, se habían empezado porque la gente empieza a efervecer, ¿no es cierto? Cuando a mí me dicen, no, el agua que tomo, y le dicen al vecino, y el vecino yo también me lo quería analizar, entonces la gente se empieza a poner nerviosa, y eso llegó a los gobernantes, y los gobernantes dicen, ¿dónde está saliendo? Estoy de un estudio que está haciendo el hospital. Entonces levantaron el teléfono y dijeron al director del hospital, si siguen con el estudio, vamos a cortar ese estudio. Entonces tuvimos que cambiar un poco la forma en que lo decíamos, porque antes nosotros decíamos el agua no es potable, entonces tuvimos que cambiar, decimos el agua no cumple con la legislación vigente, tuvimos que cambiarlo un poco para poder seguir con el estudio. Entonces por eso no queremos recibir fondos. Si uno recibe fondos,
de alguna parte estatal y dice cosas que no le convienen, le van a cortar los fondos y al cortar los fondos no le puede trabajar. Entonces, bueno, así nos movemos. Pero nos hemos encontrado con varias localidades donde dijimos el agua es potable y recibimos a los 5 minutos un mail. ¿Cómo que no es potable si nosotros tenemos una planta? Y bueno, mire, nosotros tenemos controles de calidad, nosotros los informes no digan esto, vengan al laboratorio, o si quieren vamos nosotros, nos sentamos con los papeles, a ver si estamos equivocados, vamos a aceptar la equivocación. Resulta que cuando nos sentamos en una mesa, no estábamos equivocados, los que estaban ocultando la información eran quienes estaban a cargo de las plantas de agua. Así es la cosa, es interesante. Así que bueno, nosotros digamos, ahora estamos medio complicados, ¿cierto? Estamos reponiendo en marcha el laboratorio, la cuarentena, no la pandemia, la cuarentena nos liquidó. Pero bueno, está entrando a funcionar afortunadamente todo de nuevo y esperamos antes de fin de año estar mejor que lo que estamos al principio de la cuarentena. Así es la cosa. Acá en el chat hay otra pregunta. Dice, ¿qué señales nos pueden hacer sospechar que nuestra agua es insegura? Ese es un problema, casi ninguna. Normalmente la gente sospecha del agua cuando tiene mal olor o mal sabor o es turbia. En general, el mal olor se debe a sustancia orgánica, que por supuesto puede ser peligrosa, ¿no es cierto? Pero rara vez el agua que yo tomo tiene mal olor. El sabor, habitualmente las aguas más peligrosas tienen sabores que no son feos. Te cuento también otra historia. Investigadores de Córdoba trabajan en una zona, creo que es tras la sierra en Córdoba, donde hay también una zona de fluorosis importante, y donde toda la población toma agua que corre por unos arroyitos que murmuran y se mueven entre zonas con florcitas y pajaritos, y a su vez el agua es muy rica y fresca, entonces, pero está envenenada, tiene una altísima concentración de flúor. Ellos me decían, no sabés lo difícil que es hacerle entender que el agua esa no es buena para la salud. En general el agua no nos avisa. Y si está turbia, en general no es un problema, si está turbia es arcilla, son cosas que no las absorbo. Es decir, cuando el agua está envenenada, en general no nos avisa. No nos avisa. Entonces, ¿qué es lo que nos avisa? Bueno, en primer lugar, conocer la fuente. Por eso nosotros queremos construir, todavía no lo podemos hacer, pero yo quiero construir una base de datos donde la gente pueda entrar gratuitamente y entrar a leer, no que depende de un profesional que a ver si le respondo. No, hacer algo que la persona dice, yo vivo en Corral de Busto y quiero saber si el agua es mía. A ver, entro ahí y decía, el agua de Corral de Busto la analizamos en 5 lugares y es bastante buena, o tiene tales problemas. Entonces, si es turbia no me está diciendo nada. Si tiene buen gusto tampoco me está diciendo que sea buena. Y si la compro en un supermercado tampoco me está diciendo que es buena. O sea, hay agua que yo compro en el supermercado que por supuesto no me van a envenenar, pero tiene más flúor y arsénico que lo que tiene el agua Rosario, por ejemplo. Entonces, no es sencillo. Lo que indica si el agua es buena es un análisis de laboratorio o el enmarcado de esa muestra de agua en una base de datos con muy buenas coordenadas, que nos diga, no, el agua que usted está tomando, tómela tranquilo. Por ejemplo, si alguien me dice, no, yo vivo en Rosario, en tal barrio, y digo, ¿de dónde saca? ¿De la red? Sí, tómela tranquilo. Asegúrese que el agua tenga el tanque limpio, ¿no es cierto? Porque si el agua pasa por el tanque, por ahí el tanque está sucio. Así que bueno, no hay mucho. Lo mismo pasa con el aire, ¿no? El aire que respiramos normalmente, por supuesto ahora el humo en la isla bien no va a ser, pero hay cosas peores en el aire que no tienen olor y son peores para nuestra salud. Muy bien, no sé si respondí la pregunta, creo que sí. Acá hay otra pregunta que dice, ¿se conoce qué impacto negativo puede tener para la salud el agua que tiene altos niveles de dureza? Bueno, la dureza para la salud hasta ahora no tiene nada, ninguna contradicción, y si a mí me dijeran, ¿qué puedo decir de la dureza? Yo diría, bueno, cuanto más dura mejor para la salud, porque la dureza se debe al calcio y al magnesio. Entonces yo dice, bueno, cuanto más dura mejor el agua. Pero dice, ¿pero por qué entonces las leyes le ponen regulación? Le ponen regulación porque si la dureza pasa por encima de un valor, creo que de 500, no me acuerdo de memoria los valores, mi memoria es tremenda, si pasa por encima de 500 empiezo a tener problemas con los artefactos del hogar. Es decir, si tiene mucha dureza, los caños se tapan, los calefones hay que cambiarlos más seguido, los termostats se incrustan. Entonces, la dureza no es problema.
Pero a veces la gente confunde dureza con otras cosas, ¿no? Es decir, la dureza no es mucha concentración de sal, la dureza es mucha concentración básicamente de calcio y magnesio. Eso es el problema. Entonces la dureza en sí no, pero cuando por ejemplo, es muy común que la gente crea que toma agua de mala calidad porque cuando se prepara el mate se le forma sarro. Y eso pasa mucho en los pueblos que tienen pozo, y el sarro justamente se debe a la dureza. Y no hay ningún problema eso, o sea, el sarro no es ningún problema. Y aguas que no hacen ningún sarro pueden ser tremendamente venenosas. Así que la dureza no es problema, para nada para la salud. Pero sí, si es muy dura, bueno, uno va a saber que va a tener que cambiar la serpentina del calefón. Y la serpentina del calefón yo la cambié hace poco porque se me había pinchado y vale como 6.000 o 7.000 pesos, lo vale. Cuidado. Entonces, pero bueno, si es el agua que viene de un pozo, no hay escapatoria, hay que usarlo. Bien, acá dicen, ¿cuándo es necesario comprar un filtro? Yo diría que los filtros que nos venden, nunca, porque esos filtros lo único que eliminan es el cloro. Eliminan el cloro residual. Yo el análisis que le mostré de arsénico lo hicimos para todos los componentes, y los filtros que se venden habitualmente, estos tipo PCA, Aquarred, demás, lo único que eliminan son malos olores asignados por el cloro, lo cual puede terminar siendo peligroso porque muchas veces, por ejemplo, yo en la facultad hay filtros que muchas veces el filtro está bastante antes de la salida, por lo tanto el agua que queda entre el filtro y la salida no tiene cloro, por lo tanto ahí puede haber crecimiento bacteriano. Yo no lo usaría. Pero creo que ahí hay un engaño. La gente que lo vende promete cuestiones relacionadas a la salud. No, deberían ser un poco más informativos, diciéndole, bueno, yo le doy un filtro para que el agua tenga mejor sabor, pero los componentes que tiene van a ser exactamente los mismos. Por supuesto que en el mundo y acá en la Argentina hay filtros que eliminan el fluoruro, el arsénico, pero valen fortunas y tengo que tener controles porque esos filtros se saturan. Entonces, que yo ponga un filtro no garantiza que yo voy a tener eterna agua pura. Acá en Rosario poner un filtro es tirar la plata a la basura, porque inclusive el cloro es bastante bien controlado y nunca el cloro pasa el límite recomendado. Entonces, yo creo que es gastar plata y mucha plata. Y a veces el problema es que el filtro se va llenando de impurezas y hasta puede llegar a tener en algún sitio microorganismos porque no llega con el cloro suficiente. Esos microorganismos, si no son patógenos no va a ser ningún problema, pero si son patógenos va a traer problemas. Así que bueno, yo no lo pondría el filtro en ningún lado, especialmente estos que me venden. Después tendría que ver, la otra vez me llegó una propuesta de una compañía internacional que me ofrecían el filtro, o sea, ofrecían ese filtro, vieron un centro de investigación, entonces me hablaban de la bondad, yo le digo, qué interesante, le digo, mándenme uno así lo pruebo. No se lo iba a pagar, por supuesto, le digo, mándenme uno así desde nuestro centro podemos recomendarlo. No me lo mandaron, así que supongo que todas esas virtudes que aparecían en la página web eran mentiras, yo me lo hubieran mandado. ¿Qué mejor para una persona que vende un filtro que un centro universitario independiente de poderes políticos y económicos diga que ese filtro es bueno, ¿cierto? Pero no me lo mandaron, me quedé esperando. Ni me respondieron cuando yo le dije eso. Bien, la siguiente pregunta es, ¿en su instituto ya hicieron investigaciones sobre las aguas de ríos o arroyos que generan resistencia a antibióticos? No hemos hecho nada de eso. Si bien hemos analizado algunas aguas superficiales, es poco lo que hemos analizado. En general estamos concentrados en agua potable. Pero sí hemos analizado algunas aguas, pero simplemente en componentes químicos, no un estudio de ese tipo que uno puede decir, bueno, esta agua induce tal cosa. No tengo la menor idea, y si lo hiciera, no sé si sería por la presencia de algún microorganismo en sí, o de algún antibiótico que se encuentre o algún agroquímico, no hemos hecho nada. Por supuesto es una linda propuesta que se pudiera hacer, ¿no es cierto? ¿No? Estamos abiertos a estudiar todo lo que se pueda. El único problema que tenemos es el recurso humano siempre, ¿no es cierto? O el equipamiento, digamos, bueno, tengo que hacer este equipamiento o comprarlo. Pero siempre lo más dificultoso es organizar un equipo de personas que investiga algo en particular.
Es el mayor problema, donde por supuesto ACREM siempre nos ha ayudado con mucho, porque ustedes son una máquina incansable de generación de personas con entusiasmo para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre, bueno, la investigación, el principal problema es ese, ¿no? Siempre el problema es tener un recurso humano, un investigador, que no hablo de un investigador de carrera, aunque sea un alumno que aprenda a medir y que esté trabajando en eso. Esos son los problemas más difíciles. Sin duda un tema interesante, es el que la pregunta que hicieron, es un tema interesante porque si uno consumiera agua con algo o con exceso de antibióticos que está produciendo resistencia, es algo que no serviría de nada. Bien, y la última pregunta que hay ¿es cierto que el agua de Rosario tiene mucho cloro? No, el agua de Rosario tiene la cantidad de cloro que tiene que tener. O sea, el cloro se administra en base a la cantidad de materia orgánica que tenga. Y bueno, acá está, por algún lado estaba Romina, que mide materia orgánica. No sé si ya se acuerda, pero bueno, el agua de Rosario no presenta materia orgánica. Cuando uno saca por la canilla es una de las aguas que no tiene materia orgánica. Y las mediciones de cloro que se hicieron, no tenemos la técnica de cloro puesta con todos los controles de calidad que yo quisiera, pero las mediciones del agua de Rosario que se hicieron, en general los niveles de cloro están por debajo del límite recomendado. Siempre están un poco más altos cuando se está más cerca de la planta y un poco más bajo cuando se está más lejos de la planta, porque el cloro se va consumiendo un poco en las cañerías. El cloro es un problema, lo ideal sería que no tenga cloro, ¿no es cierto? Porque puede formar compuestos cancerígenos, pero siempre, digamos, la proporción es tan baja que es preferible el cloro antes que la presencia de microorganismos que sean patógenos. Así es la cosa. Un tema bastante interesante. Yo me he enfrentado con cosas, le cuento otra historia. Mira, desde que me he puesto con el CUEM, tengo más historia que con los 30 años del Laboratorio de Biología Ósea. Una vez me contactó una persona de Puerto Madryn, que ahí tiene problemas de intoxicación por fluoruro, porque ahí en Puerto Madryn hay una planta que purifica aluminio, o sea, que extrae aluminio y la extracción del aluminio genera fluoruro. Y bueno, hay experimentos que demuestran que el fluoruro podría producir cáncer, deterioro del coeficiente intelectual, fluorosis ósea, fluorosis endocrinológica, una gran cantidad de cosas, ¿no es cierto? Entonces este ingeniero se puso en contacto conmigo y me comentó acá, bueno, empezamos a hablar. Entonces, mire, yo, si quiere, hacemos un muestreo, una medición, porque, digamos, tener un grupo, el grupo creo que se llama Cáncer en una cosa así, tener un grupo de Facebook y hablar y despotricar sin tener mediciones no llegamos a ningún lado, porque si yo quiero a esa planta ponerle límite, tengo que ir con los papeles y decirle, mire, ustedes nos están envenenando y estos son los datos. Y sorprendentemente esta persona eso no quiere, él quiere polemizar, ¿no es cierto? Me he encontrado ya varias veces con eso, ¿no? Que gente que tiene intenciones de polemizar y como luchar a favor del medio ambiente, pero no quiere medir. No puedo cambiar nada si no mido. Es decir, yo la planta Luar no la voy a poder sacar de ahí sin datos. Por más que yo grite, decir, nos estamos muriendo de cáncer, él me va a decir, ¿qué prueba tiene usted que se mueren de cáncer por mi planta? Entonces estas cosas en el medio ambiente me he encontrado, la gente con el medio ambiente, especialmente los ambientalistas, son muy, ¿cómo se llama?, temperamental en ese sentido. Sí quieren luchar contra el mundo, pero no quieren medir. Eso me sorprende porque con una medición bien hecha puedo cambiar el mundo. Es decir, ¿qué diputado, qué senador se va a oponer si yo le voy a decir, mire, con 7 partes por millón en el flúor, la gente queda así? Le muestro la foto de esa persona de Tanzania. Con 7 partes por millón se muere. Y acá en Puerto Madryn tenemos 5. Si algún diputado me vota en contra, va a morir junto con los que hacen fraude, porque lo voy a matar. ¿No es cierto? Entonces, pero sorprendentemente los grupos ambientalistas es como que no le buscan por ese lado, le gusta más un poco la revuelta, la cuestión de la manifestación y las cosas, pero hay un mecanismo mucho más eficiente que es la ciencia. A la ciencia no se puede discutir, a la medición, al instrumento no se puede discutir, y si lo discute es muy fácil dejarlo en evidencia. Y tener algo que no me puedan callar, a mí la única forma que me tienen de callar, ¿qué sería? Bueno,
que me maten, no sé, otra cosa, porque no me pueden cortar. Sí, me pueden cortar, por ejemplo, no, en la facultad no me da internet. O sea, no me dan internet ellos. Bueno, lo voy a poner yo, ni bien pase claro por enfrente de cosas, voy a pasar y voy a meter un cable internet. Voy a poder salir con mi base de datos al exterior. Pero la facultad no me lo dio. Se me cortó la forma de difundir las cosas desde el laboratorio, ¿no? Lo hago en mi casa. Creo que hay mucho para hacer. Yo invierto mucho tiempo en los jóvenes y visitamos mucho escuelas donde vamos y contamos estas cosas, porque creo, como le decía, quien hace fraude, quien busca cosas medias mañosas son los viejos. Y los viejos no deberían decidir más sobre esas cosas, porque les queda poco tiempo en el mundo. En el mundo ustedes tienen mucho tiempo, y más tiempo tiene un chico que está en la escuela primaria. Entonces, bueno, nosotros invertimos también, nuestro departamento de extensión invierte tiempo en eso. Viajamos a la escuela, a dar charlas, a explicar que el agua, que sea turbia, no es el problema es qué es lo que tiene adentro. Y son los que, el otro día, la semana pasada, tuve una charla de la que organizó la UNR, y yo creo que ya sentados en las bancas de diputados y senadores no deberían estar los viejos que están sentados ahora, deberían estar sentados ustedes, los chicos de la escuela primaria. Creo que harían mejores cosas, harían mejores leyes que lo que hacemos nosotros, que la hacemos negociando, y bueno, yo voto esto porque entonces a vos después me votás mi tal cosa. No, vos tenés que votar esto porque esto es bueno para la sociedad, no porque es bueno para vos, para tu partido político. Pero bueno, yo soy un idealista, sueño como un chico de jardín de infante, eso es medio imposible, pero bueno, creo que se puede llegar. Sería bueno. No sé si hay alguna preguntita más. No hay más preguntas, Alfredo, ahora. Bueno, agradecerte siempre por colaborar con nosotros y siempre estar predispuesto cuando te enviamos invitaciones. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por escucharlo. Yo no los quiero cansar, pero bueno, es así. Pero bueno, cuando uno cuenta estas cosas hay que cantar. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes cuando necesiten algo. Lo mismo si a los que están presentes sobrevivieron a mi charla y queda alguna pregunta, ahí me encuentran fácilmente. En algún lado en internet ponen Rigal y van a encontrar, y yo respondo normalmente, a la gente le prometo no más de 24 horas en una respuesta. Si alguien que me demande, si alguien tarda más de 24 horas en recibir una respuesta.